Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Muy bienvenidos, queridos amigos. Gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Hoy tenemos un nuevo episodio con un invitado especial para hablar de un tema que me parece a mí muy relevante, y es el tema del neuroliderazgo y cómo entender la empresa y el líder y los vínculos y las relaciones interpersonales dentro de las organizaciones desde la dimensión también de las neurociencias. Y para eso, en este episodio, tengo invitado al doctor Juan Cristóbal Ruiz, quien tuvo la generosidad de poder venir a conversar con nosotros y quien va a entregar también una mirada académica científica combinada también con ciertos tips prácticos, ciertas estrategias que tú como líder puedes empezar a utilizar desde hoy mismo en tu empresa y sobre todo en un ambiente de trabajo remoto, trabajando vía Zoom. Como siempre, los invito a que participen activamente dejándonos sus comentarios, preguntas, para que así yo las pueda ir leyendo dentro de lo posible, para poder integrar también tu forma de participar a través de comentarios en mi conversación con Juan Cristóbal. Quería también aprovechar de invitarlos a todos aquellos que quieran acceder a los más de 50 episodios que ya he grabado anteriormente, que vayan a YouTube y puedan inscribirse en mi canal, y ahí entonces tendrán acceso de forma gratuita a todas esas conversaciones que he tenido en el pasado con gente que desde la experiencia y también desde el conocimiento han logrado sacar adelante proyectos importantes de innovación, emprendimiento, lecciones de liderazgo práctico, comunicación, cómo tolerar y aprender del fracaso, etc. Los invito entonces a seguir en contacto vía YouTube. Si se inscriben a mi canal y me buscan por mi nombre, Gabriel Furman, podrás acceder a toda esa información de forma gratuita para así seguir aprendiendo y progresando como un líder más efectivo en un mundo que hoy nos desafía a todos diariamente. Quiero darle la bienvenida a este espacio virtual y al escenario virtual al doctor Juan Cristóbal. Juan Cristóbal, bienvenido a este espacio de conversación. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, agradecer este espacio contigo y con tu audiencia y esperar que sea muy productivo para todos lo que podamos ir plasmando aquí en esta conversación. Genial. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación dentro de tu agenda también tan demandada y con todos los proyectos que estás haciendo en temas de neuroliderazgo. Me siento muy agradecido que tú estés acá conversando conmigo y también con toda la gente que está viendo esta conversación ahora y que también en el futuro se va a beneficiar de la grabación de esto, porque una de las formas que nos permite esto es que estamos inmortalizando conversaciones de calidad, así lo llamo yo. Buenísimo, buenísimo. Juan Cristóbal, yo quería empezar esta conversación antes de entrar directo al tema de la sorprendente metáfora de la empresa moderna, que me gustaría conocerte un poco más a ti. Fíjate que nos conocemos un poquito a través de LinkedIn y WhatsApp, pero muy poco.
Sí, Y me gustaría también que la gente que nos está escuchando pueda conocerte un poco más a ti antes de escuchar el mensaje más profesional o académico. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿cómo a ti te gustaría presentarte frente a alguien que no te conoce? Bueno, yo soy un psicofisiólogo formado por el doctor Guy Santibáñez en la Universidad de Chile. Y en ese momento yo estaba trabajando en el laboratorio de psicofisiología en temas como de estados de conciencia alterados. Ya estaba trabajando con hipnosis fundamentalmente en el laboratorio y me llega una invitación de un profesor de la universidad también, Rogelio Díaz, porque él sabía que yo tenía bastante experiencia en lo que eran las teorías de Francisco Varela, que es uno de mis mentores. Eh, y ahí empiezo a introducirme en este ámbito del coaching, ¿cierto? Él me invita a participar para la generación de un modelo de coaching que él estaba pensando, que se llama ahora coaching relacional dialéctico. Y, y quería que yo escribiera la parte dedicada a Francisco Varela, un poco traer las teorías de Francisco al ámbito de la organización, del coaching, del liderazgo. Y por ahí, por el año 2010, empecé a interesarme en este ámbito de las organizaciones. Antes no había surgido en mí antes de ese encuentro con don Rogelio, no me había interesado mucho en esta línea de trabajo. Pero en ese momento vi ahí la conexión que podía haber entre la neurociencia que yo estaba haciendo en el laboratorio, cómo estos estados, yo estudiaba estados emocionales, cómo modificar los estados emocionales a través del cuerpo, a través de estados de conciencia, ¿cierto? Como la hipnosis, como el mindfulness. Eh, y cómo se podía conectar esto con el liderazgo y con el coaching. De ahí, desde el 2010, yo empiezo una línea de investigación ya más seria y en el doctorado hago una línea de investigación en neuroliderazgo que tiene como resultado esto que vamos a conversar hoy día, que es este liderazgo analizado en los distintos niveles. ¿Ya? Entonces después yo hago el doctorado en psicología en la Católica con el doctor Eugenio Rodríguez y en un laboratorio que se llama Neurodinámica Básica y Aplicada, básicamente tratando de llevar el ámbito de las neurociencias más básicas, de los conocimientos más básicos de la neurociencia, a ámbitos aplicados. Siento que esa salida es necesaria, ¿ya? Porque obviamente hay mucho conocimiento en la neurociencia actual, se están publicando un montón de cosas, sobre todo en las funciones ejecutivas, en los estudios con emociones, en los estudios interpersonales también, cómo es esto de la empatía, ¿no es cierto? Y otros tipos de estudios de lenguaje también, que pueden ser muy valiosos para entender cómo funcionamos en ámbitos relacionales, donde emergen estos fenómenos que llamamos liderazgo, ¿no es cierto? Donde emerge este nivel como de impulso, ¿no es cierto?, a la acción y cómo entender qué es un líder o qué es el liderazgo en términos psicosociales, ¿no es cierto? Okay. Eso, bueno, básicamente esa. Entonces, hoy día lo que tú estás haciendo, si entiendo bien, entonces es una conexión entre las neurociencias y también el ejercicio del liderazgo dentro de las organizaciones, ¿es correcto? Claro, claro, justamente. Ahí tengo muchas preguntas interesantes que me surgen hacerte, pero antes de ir a eso, quería preguntarte Uh-huh. algo más como tuyo personal. ¿Cuál Uh-huh. es alguno de tus hobbies o actividades favoritas fuera de lo laboral? Ah, me encanta la música. Yo toco piano, me encanta. Soy músico un músico un poco frustrado porque nunca me he dedicado profesionalmente a eso, pero me encanta, o sea, mi hobby favorito es la música. Y el otro hobby, obviamente, es leer. Soy un muy buen lector. Yo me leo un libro diario así. Un libro diario. Trato de hacerlo, sí. Oye, Juan Cristóbal, y de todos los libros que has leído, ¿cuál Sí. dirías tú que es uno que te haya marcado?
Mira, uno que me marcó mucho y que tal vez marcó un antes y un después, yo estaba en la universidad en ese tiempo y leí un libro de Dyer que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Ese libro yo creo que marcó un antes y un después. Además que igual marcó un interés mío en este ámbito como del liderazgo personal, más bien, como liderarme a mí mismo, porque yo era súper desordenado, me beneficiaba el hecho de tener buena capacidad mental, pero era un desastre como persona. Entonces, Creo que es de Stephen Covey, ¿no? Stephen Covey, sí. Qué bueno, ya. Stephen Covey, sí, el libro de los 7 hábitos. Ese libro me marcó. Y el otro, el de Dyer, tus zonas erróneas. También ¿Cómo se llama? tus zonas erróneas. Ah, mira. También ese libro me marcó. Bueno, y otro libro que marcó mucho mi devenir más científico fue El fenómeno de la vida de Francisco Varela, digamos, Ah, y otro que se llama De cuerpo presente, que en inglés el libro se llama Embodiment Cognition, eh, ya. pero en español se llama De cuerpo presente, también de Francisco Varela con Evan Thompson y con Eleanor Roch. Es un libro también que marca mucho la teoría que vamos a conversar hoy día, un poco como esto del, del embodiment, vamos a conversar de eso, de la encarnación de los sistemas, digamos, cómo se van generando estas identidades personal y también a nivel social, la Muy identidad interesante. de una organización, desde el emergente, desde una cosa que no hay un yo, pero hay una organización que se genera a través de una red, digamos. Muy interesante, ya vamos a indagar en eso porque no me aguanto, pero necesito Ujú. preguntarte algo antes por curiosidad y creo que a la gente le puede interesar mucho. Sí, sí. De lo que tú has, de lo que tú has estudiado de la neurociencia aplicada al liderazgo Ujú, y al desarrollo de las organizaciones, ujú. me imagino que hay muchos descubrimientos y podríamos estar hablando horas del tema, pero Sí. si en este momento tuvieses que seleccionar uno o dos descubrimientos que tú crees que son los más relevantes para un líder desde las neurociencias, ¿cuáles Ujú. serían? El primer descubrimiento yo creo que es el hecho de que antiguamente se pensaba que el liderazgo tenía mucho que ver con la inteligencia de las personas, ¿ya? Y el hecho muy empíricamente demostrado que hoy día que los líderes en realidad tienen mucho más que ver el liderazgo personal, digamos, con aspectos emocionales, ¿ya? Aspectos como la empatía, aspectos como las habilidades de reconocer emociones, ¿ya? Y de plasmar emociones en el otro. Eso yo creo que es un ámbito de descubrimiento que es radical. ¿Por qué es radical? Porque la inteligencia no se puede modificar. O sea, o eres líder si eres inteligente o no eres líder, ¿te fijas? Pero todos estos aspectos más emocionales sí se pueden entrenar, ¿ya? Y ahí entra de lleno el coaching, digamos, como mecanismo de entrenamiento de esto. O sea, esa demostración de que el liderazgo está mucho más ligado a estos aspectos que mal hemos llamado blandos en nuestra cultura, habilidades blandas, ¿no es cierto? Habilidades de comunicación, habilidades de empatía, habilidades de... y ahí es donde se juega el liderazgo, en el fondo, ¿ya? Hay varias demostraciones de eso. Hoy día el trabajo todavía es muy preliminar, pero hay clara evidencia de que los factores del liderazgo más importantes son estos más emocionales, ya, más que los asociados a las funciones cognitivas, ya. Tal vez la metáfora anterior de la organización como procesamiento de la información o como una organización más jerárquica, valía más tal vez en la capacidad o la habilidad administrativa o la habilidad cognitiva. Pero eso ha ido cambiando, ¿ya? Ha ido cambiando en el flujo de mirar las organizaciones y las cosas que aparecen como más fundamentales del liderazgo son estos factores que efectivamente se pueden entrenar, se pueden modificar. Y eso es un
un gran, yo creo, descubrimiento. El segundo descubrimiento importante, yo lo centraría más a nivel como de la influencia de la neurociencia, digamos, en el liderazgo, en este ámbito de cómo pensar las organizaciones desde un nivel más centrado en las personas, ¿ya? Más que en los procesos, más que en centrar las organizaciones en las personas. Creo que ese ámbito también es importante porque te da un nivel de análisis de la organización mucho más modificable también, ¿ya? Desde la persona, ¿ya? Y de las habilidades personales que las personas tienen, ¿ya? Más que en el ámbito administrativo, ¿ya? O el ámbito más duro de las organizaciones, ¿no es cierto? Yo creo que esos han sido como dos hallazgos más, los más importantes que yo, por lo menos en mi tesis de doctorado, he colocado, como el nivel social del liderazgo y el nivel individual del liderazgo, un poco. Muy ¿Sí? interesante lo que estás diciendo, me encanta. Entonces está el tema como de las habilidades socioemocionales y Uh-huh. también la forma, si entendí bien, en cómo la organización se estructura, más Uh-huh. enfocada en las personas que en procesos administrativos, si es que entendí bien. Claro, Ya, justamente. okay. En el Y cuando fondo, vamos a esto de los temas emocionales, creo que hay un uh-huh. punto muy importante. Mucha gente yo he escuchado decir, pucha, pero es que yo no tengo esas habilidades emocionales y yo no soy un líder. Y bueno, yo soy así y tengo este temperamento, o soy enojón, o soy muy sensible a lo que los otros me digan. Mm. ¿Cómo un líder que realmente quizás quiere desarrollar eso, me imagino que hay muchas estrategias y ejercicios, pero quizás algo simple que una persona puede empezar a hacer hoy de forma práctica para desarrollar habilidades emocionales, por ejemplo? Bueno, una forma práctica es la atención plena o lo que se llama meditación o mindfulness, digamos. Eso yo creo que es una forma que se puede hacer muy fácilmente y es simplemente cerrar los ojos, respirar, concentrarse en la respiración y volver a focalizar en el cuerpo. Mm. Muchas de las personas, la interocepción, por ejemplo, es un dominio que se puede desarrollar muy fácilmente y ¿La ahí yo qué? puedo, la interocepción, que ese es Interocepción, un ya. Es una palabra nueva para mí y me encanta aprender, ya. interocepción es la percepción de tu propio cuerpo, ¿ya? Muchas veces cuando nosotros funcionamos en la sociedad estamos como disociados, o sea, tenemos por un lado todo lo que pasa en nuestra cabeza, la mente, ¿cierto? Los pensamientos, todo esto, lo que estamos haciendo. Y por otro lado tenemos nuestra corporalidad, que la dejamos bastante de lado, ¿ya? Un ejercicio de interocepción podría ser, por ejemplo, bueno, primero concentrarse en la respiración, después puedes incluso tratar de sentir tu ritmo cardíaco, sin tocarte una parte, digamos, sin tocarte el brazo, digamos, tratar de sentir el ritmo cardíaco, por ejemplo. Y en esa focalización hay otro ejercicio que se llama el body scan, que también es muy, muy interesante, y eso ya va generando una conexión con el cuerpo. Otros ejercicios podrían ser la hipnosis, la autohipnosis, ¿cierto? Que pueden haber algunos ejercicios ahí también de focalización en lo que pueden ser los estados emocionales, ya de la PNL también hay algunos ejercicios que podemos sacar, eh, como digamos, usar las modalidades sensoriales, ¿ya? Pero tratar como de romper la estructura de la experiencia cotidiana, ¿ya? Y eso se hace en 3 minutos, digamos. Yo 3 minutos cierro los ojos, me concentro en mi respiración, solo trato de concentrarme en la respiración. Y luego de eso voy a tener un estado más encarnado de mi cuerpo y puedo incluso tener más noción de lo que está pasándome corporalmente. ¿Te fijas? Eso es súper práctico, o sea, es 3 minutos, 4 minutos. Eh, Otro ejercicio podría ser hacer algo corporal, por ejemplo, practicar algún ejercicio corporal, como el yoga, como, digamos,
Y para mí un ejercicio que da mucho resultado para reconectar con esto del cuerpo es la biodanza. Ya nosotros ocupamos mucho la biodanza de Rolando Toro en nuestra organización porque eso hace un cambio, además que eso se hace en conjunto, se hace como en grupo, digamos, se puede hacer un ejercicio grupal donde el cuerpo, porque tu cuerpo también se conecta con el cuerpo de los otros, pero siempre estamos conectados con los otros a través de esto que es la palabra, que es el lenguaje, que es lo subjetivo de la experiencia, ¿te fijas? En ese momento de la biodanza se le llama vivencia a esa experiencia, ¿cierto? Se le baja como el volumen a este cerebro más racional, más de pensamiento, y nos conectamos desde la piel, desde las emociones, desde lo sensible. Y eso cambia radicalmente como la forma de vivir una experiencia, ¿ya? Así que entrenamientos hay, o sea, hay muchos. El tercero podría ser el psicodrama también. Psicodrama, nosotros también en el modelo de coaching relacional utilizamos elementos del psicodrama. Dramatizar, o sea, ponerse en escena, poner en escena lo que en Francisco Varela es la palabra que usas en acción, en acción. Las experiencias se enactúan. En el fondo una experiencia queda marcada de alguna manera en el cuerpo con un marcador somático, eso es de Antonio Damasio, ya el marcador somático de la emoción, ¿no es cierto? Y ciertas experiencias quedan configuradas en mi cuerpo de una manera, entonces yo voy generando como un patrón de relación a partir de esta encarnación de la experiencia. Y no me muevo de ahí, ¿te fijas? Entonces cuando la persona te dice, mira, no, si yo soy así, yo tengo este temperamento, yo tengo esta personalidad, en realidad no es así, es que él aprendió de muy niño tal vez a encarnar ciertas situaciones con esos recursos emocionales muy rudimentarios probablemente cuando uno es niño. Eso se puede madurar, ¿te fijas? Se puede modificar a través de estas experiencias. Me parece apasionante lo que estás contando y compartiendo con nosotros, Juan Cristóbal. Uh-huh. Primero te agradezco mucho por dar ejemplos concretos y prácticos que la gente quizás pueda empezar a relacionarse y vincularse. Y también me parece notable y quería destacar eso último que dijiste, que al final quizás los patrones emocionales que tenemos también son aprendidos en algún Claro, momento de claro, nuestra vida. Y si son aprendidos, quizás también pueden ser desaprendidos. Quería exactamente. leerte un par de comentarios de la gente está comentando acá, me parece genial. Dice Alexandra Pacheco, dice, claro, esas habilidades de comunicación dan un fuerte liderazgo. Y claro está, se desarrollan y con coaching se puede lograr mejores resultados. Me gusta Claro, lo que Alexandra dice, porque yo creo que es muy importante asociar estas estrategias a los resultados que las organizaciones buscan lograr también, por supuesto. justamente. Por ejemplo, yo he estado en reuniones así muy formales y les hago un ejercicio corto de biodanza, así de tomarse de las manos, de cerrar los ojos, de conectarse desde la corporalidad. Y los resultados de esa reunión después, cuando pasamos al tema más de conversación, es totalmente distinto, ¿te fijas? Porque las Sí. personas se sueltan, tienen otra encarnación, ¿te fijas? Mucho se da de esto en el libro que estoy escribiendo ahora, que se llama El liderazgo encarnado, o el embodiment leadership, ¿ya? Está dado desde cómo corporizamos las experiencias, cómo es el cuerpo de una organización, cómo es el cuerpo de una persona, cómo es el cuerpo de un líder, de una persona en relación, ¿te fijas? Y este embodiment es como el fundamento, digamos, como todo parte de una manera de estar en el mundo, digamos. O sea, todo está centrado como en mi manera de estar dispuesto. Por ejemplo, Justo. esta conversación tipo café podría ser una conferencia y sería distinto, ¿te fijas? Porque la Sí. corporización de la conversación es diferente, ¿te fijas? Sí, ya Entonces, quiero hacer doble clic sobre el tema del embodiment, pero antes de eso quería leerte un par de comentarios. Ligia Cárdenas dice, ¿la escritura expresiva podría considerarse también una estrategia válida? pero claro, todo lo que pueda hacer, todo lo que nos saque del lenguaje declarativo y nos pase a un lenguaje más performativo, ¿ya? Hay dos niveles del lenguaje. Uno es el declarativo, que es donde yo hablo, ¿cierto? Y puedo comunicar una cosa. Por ejemplo, yo puedo estar contándote algo dramático, pero te lo cuento así como estoy hablando ahora.
Y, y el otro lenguaje es el lenguaje performativo, que es el lenguaje del teatro, del género dramático, por decirlo así, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese lenguaje expresivo claramente es mucho más profundo, es mucho más encarnado que el lenguaje en el cual yo hablo cotidianamente, ¿te fijas? Entonces, Para aclarar bien y que la gente pueda entender bien lo que estás tratando de decir, yo también, porque soy ignorante en estas como cosas más, un poquito más como académicas, te quería preguntar, cuando dices encarnado, dame un ejemplo de eso. ¿Qué significa encarnado? ya, ¿qué significa encarnado? Bueno, te voy a dar un ejemplo súper, súper, súper básico. Yo voy caminando por la calle hacia mi reunión, ya, hacia esta reunión, supongamos. Y voy pensando en lo que te voy a decir o pensando en en ese momento voy desencarnado porque mi pensamiento va por un lado y mi cuerpo va haciendo otras cosas, voy caminando, ¿cierto? Y de repente voy cruzando la calle y suena un bocinazo. ¡Pah! Y ahí vuelvo al presente, ¿te fijas? Ahí estoy encarnado en el fondo. O sea, la encarnación es como la sincronización de mi subjetividad, de todo esto que podemos llamar subjetividad, procesos subjetivos, ¿ya? Con mi corporalidad, ¿ya? Y es un A ver momento, si claro, entendí bien, perdón, porque, por sí, ejemplo, y corrígeme tú, porque aquí yo estoy aprendiendo de ti. Yo tengo un café acá, por ejemplo. Entonces, sí, mientras te estoy escuchando, sí, claro, estás yo puedo tomando el estar tomando café un café, y no estás pescando el café, digamos, no pero en estás realidad no tomando estoy en la café, experiencia sensorial del café, sino que estoy claro, escuchando al doctor Juan Cristóbal, ¿cierto? sí, Entonces, entonces, la encarnación, si es que entendí bien, sería que en realidad yo me voy al 100% a la experiencia sensorial de beber este café, y en ese caso tendría que dejar de escuchar al doctor Juan Cristóbal. no, no, en realidad es todo, o sea, es como estar es como es una especie de estado de conciencia muy en el presente, donde podemos estarnos escuchando y a la vez el café ser parte de esa experiencia, ¿te fijas? Ya. Pero estar ahí, muchas veces nosotros cuando funcionamos como líderes, cuando funcionamos en el trabajo en general, estamos en un estado desencarnado de la experiencia, ¿ya? Estamos disociados, estamos como alienados, estamos por un lado y por el otro, o sea, como que, y en los momentos como más luminosos que podemos tener, ¿cierto? Esos momentos como de iluminación, de gran creatividad, son momentos que tienen esta característica de estar, de ser como un, tú sientes que estás aquí, te fijas, sientes que estás en ese espacio, ¿ya? Bueno, la meditación, las corrientes meditativas trabajan mucho eso, digamos, o sea, en parte es volver a esa experiencia fundamental, que es la encarnación. Y los buenos líderes tienen esos momentos encarnados en sus momentos de liderazgo. Eso es lo que yo propongo como hipótesis de trabajo, digamos. O sea, en el fondo, el líder es el que logra justamente sincronizar todo esto y ver más, y por eso ve más allá de lo evidente, por eso tiene esa capacidad visionaria, por eso tiene esa capacidad también de movilizar a los otros, porque genera esa atmósfera de encarnación, ¿te fijas? Ya, ya. Eh, Quería leerte un par de comentarios más antes de seguir adelante. dale, dale. Aquí la gente está entusiasmada. Alexandra dice, el mindfulness es muy bueno para interiorizar, es verdad. También Sí, para desarrollar otras habilidades, hay ejercicios que un líder puede darle a la persona que necesite entender ciertas emociones. claro. Estas prácticas deben ser guiadas y acompañadas por un experto en un tiempo determinado y Uh-huh. dan buenos resultados siempre y cuando haya acompañamiento. Claro. Por ejemplo, otras prácticas que pueden ser más sociales. Yo en una oficina eh, una vez les dije, vamos a hacer un diario mural de las emociones, ya. Y les puse emoticones y una pizarra donde ellos colgaban la emoción en la que llegaban al comienzo del día. Y después del almuerzo tenían que modificar su emoticón según cómo iban estando. O sea, dos veces al día tenían que hacer un refresh de la pizarra esta, del diario mural de las emociones. Y fíjate que empezó a pasar algo de que al hacer esto algo consciente, porque las emociones en general uno las vive más son más automáticas, son inconscientes. Entonces, al ponerlo ahí en un diario mural al centro de la oficina, suponte, las personas empezaban a tomar más conciencia de cómo estaba la otra persona. Entonces, todos miraban el diario mural y decían, ah, Juanita está
está un poco triste, bueno, y le voy a preguntar, ¿te fijas? Antes de decirle, hazme este trámite, bueno, ¿y qué te pasó? Cuéntame. ¿Te fijas? Y se empieza a dar una dinámica centrada en las emociones. Otra cosa que también ayuda mucho a este aspecto es el rincón de la calma, que esa es otra estrategia que yo utilizo. Que en la oficina haya un rincón donde las personas puedan ir y el rincón puede tener un cojín, qué sé yo, cojines, unos audífonos con un MP3, con música de relajación, ¿cierto? Con música de meditación o música X, digamos, para desconectarse, ¿ya? El rincón de la calma. Claro, el rincón Me de la encantó. calma. Son estrategias, ¿te fijas? Y Sí. ahí vamos haciendo una empresa más consciente de este ámbito de las emociones, ¿te fijas? También eso puede ser en el hogar, no solo para las organizaciones. Para toda organización humana hay momentos donde la persona colapsa emocionalmente, porque no somos robots, pues, somos Claro. máquinas orgánicas. Entonces, hay momentos donde el cortisol se dispara, ¿cierto? Y tenemos que hacer algo con respecto a eso, ¿ya? Y el rincón de la calma funcionaba, al principio les costaba, pero después se logra ir integrando y cuando la persona está ya como así colapsada, ¿cierto? U otra persona le puede sugerir, ¿por qué no vas un rato al rincón y te tomas unos minutos? Y claro, el rincón tiene todo ese aspecto más como de un lugar de descanso, ¿no es cierto? Pero más que todo es como salir, porque uno a veces, en el trabajo especialmente, no se desconecta, ¿te fijas? Y lo que es correcto es hacer pausas, hay que hacer pausas como yo le digo, llevar el auto a neutro, porque si estoy siempre acelerado, obviamente voy a estar quemando el motor del auto, po. Yo, Entonces, yo te quería, yo te quería contar ahí justamente, Juan ujú, Cristóbal, que una de las cosas que yo hago en nuestros programas de certificación en coaching y habilidades de liderazgo, ujú, tenemos lo que se llama una pausa efectiva. Y claro. para mí, una pausa efectiva tiene por lo menos tres ingredientes. Número uno, tiene que ser screen free, es Mm, decir, sin pantalla. claro. Estamos Ujú. hablando de que yo hago, no sé, pues trabajamos, no sé, por ejemplo, un trabajo de 60 minutos. Dentro de esos 60 minutos hay 10 minutos, Que si tengo que hacer trabajamos esa pausa. 50, hay Claro. 10 minutos que la invitación es que los participantes hagan una pausa efectiva, que sea screen free, sin ver Ujú, ninguna pantalla. ujú, Dos, que incluya levantarse de la silla y caminar. Y ujú. tres, que su vista ponga foco en algo que está a por lo menos 20 metros de distancia. Porque si te fijas, nosotros estamos permanentemente trabajando en un ambiente sobre todo virtual. Y súper La vista, estimulado, claro, estamos súper trabajando hiperestimulado. permanentemente donde el ojo está acostumbrándose a mirar no más allá de un metro. Claro, Entonces, y eso hace. cuando el ojo yo lo hago mirar más allá de 20 metros o más allá de 15 metros, inmediatamente el ejercicio que el ojo que el ojo hace es de descansar, de estar mirando algo que siempre está demasiado cerca y muy luminoso también. mm, justamente. Justamente eso es una pausa efectiva, pues. Tiene que ser Sí, una desconexión, en lo posible moverse físicamente, caminar, justamente, hacer algún ejercicio también puede ser, sí, algún estiramiento también, sí. o sea, sentir que tengo un cuerpo, porque en el fondo nosotros los occidentales somos súper del cuello para arriba, pues, Y pero el fíjate, y cuerpo, fíjate, y fíjate cómo fíjate cómo mm, está diseñada esta tecnología, que yo claro, te veo de los hombros para arriba y tú a mí también. justo, claro, justo, no nos vemos Es toda la una dimensión corporalidad, muy reducida de lo que es nuestra experiencia humana, que es mucho más que eso, por supuesto, incluyendo desde el justamente, cuerpo completo, desde las uñas de los pies hasta la cabeza. claro, Oye, Juan claro. Cristóbal, yo antes de leerte un par de comentarios interesantes que la gente está poniendo acá, Sí, el tema que nosotros habíamos conversado vía WhatsApp sí, sí. de este punto, de esta conversación, era el tema de esta metáfora que tú Mm, escribiste en un artículo de LinkedIn, de mm. forma breve y ojalá simple. ¿Cuál es esta metáfora de la empresa moderna? Ya, primero para eso tengo que contarte un poco cómo esta evolución, porque todo, todo esto tiene que ver como con la evolución de la simbolización o de la metaforización de cómo pensamos las cosas, ¿ya?
Y las organizaciones surgen, o sea, en la revolución industrial surgen con una metáfora productiva, ¿cierto? Como la metáfora de una máquina, ¿ya? Una máquina que produce, ahí podríamos poner a Ford, ¿no es cierto?, como el ejemplo, de la máquina productiva, de la máquina de producción en serie, ¿ya? Entonces, esa es la primera metáfora en la cual se centra la industria, una empresa, y eso va evolucionando después, porque obviamente con la revolución cibernética de los años 60, especialmente, evoluciona hacia una metáfora más informática. Entonces ahora esta máquina productiva comienza a transformarse en un computador, ¿ya? La empresa ahora es un procesador de información y la información es el ingrediente, incluso la moneda de intercambio, o sea, el valor de la empresa es la información que ésta produce, ¿cierto? Entonces, desde los años 60 más o menos hasta inicios del siglo XXI, estábamos en esa metáfora de la empresa pensada como información, y ahí surge el knowledge management, ¿cierto? Surgen todas estas perspectivas nuevas del conocimiento, ¿no es cierto? Pero hoy día estamos viendo una evolución que va a cambiar esa metáfora, que es lo que yo llamo el cambio hacia la metáfora orgánica de la empresa. Y es pensar la empresa no tengan que ver con esta dinámica que viene desde la célula, ¿ya? Desde la célula, desde el organismo vivo básico, está esta metáfora de la autoorganización, ¿ya? O sea, la célula es un sistema autoorganizado, autopoyético, como dice Varela y Maturana, ¿cierto? Maturana y Varela. Entonces, esta autopoiesis o esta autoorganización, más bien, porque la autopoiesis es una función de la célula, o sea, es lo que define la célula como organismo vivo, esta autopoiesis, si la llevamos al nivel organísmico, es la autoorganización que te da tu cuerpo, tu cerebro, ¿cierto? Tu corporalidad, que te hace ser un individuo, un organismo pluricelular, ¿cierto? Una persona, ¿ya? Y ese es otro nivel de la autoorganización. Pero si lo llevamos más allá, al ámbito de lo social, ¿cierto? Las organizaciones sociales también tienen esta misma dinámica de autoorganización, ¿te fijas? De este principio de generar una organización que tenga una especie de identidad dinámica que se configura en una red de procesos entre ciertos elementos. En este caso, en el caso de las células, los elementos serán las moléculas, los átomos de la célula, ¿cierto? En el caso del organismo serán las neuronas, las células del organismo, ¿cierto? Y en el caso de las organizaciones, esos elementos que generan esta red son las personas, ¿ya? Entonces, las organizaciones pensadas desde este punto de vista son justamente configuraciones en red de personas. Y hoy día entender cómo funcionan esas redes es más fundamental que entender cualquier otra cosa de la organización, porque todo lo demás es abstracto, ¿te fijas? El organigrama es algo abstracto, te fijas, el plan estratégico es algo abstracto, o sea, todo eso es algo conceptual, pero lo que ocurre en la organización, eso es concreto. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica, así en el día a día? ¿Qué es lo que ocurre que es realmente observable? ¿Cómo se puede observar esto? Bueno, yo he hecho algunas es parte de mi investigación actual en ese ámbito, es generar una manera de poder observar estas interacciones y poder modelarlas, ¿ya? Hoy día existe una matemática que se llama matemática no lineal, ¿cierto? Que permite, que es lo mismo que ocupamos nosotros para analizar el cerebro, ¿cierto? Y las actividades cerebrales, las redes cerebrales, ¿cierto? Se puede aplicar también a las redes sociales, ¿ya? Y pensar la organización como un sistema nervioso, donde en vez de un electrodo yo tengo una persona con otra persona y genero esa matemática y puedo sacar patrones de esas relaciones. Por ejemplo, eso se llama Social Network Analysis, ¿ya? Que se ocupa mucho también, lo ocupan mucho para analizar redes sociales, por ejemplo, como Facebook, como LinkedIn, como esta misma, cómo se comporta la gente en una red social.
¿te fijas? Pero ese análisis en la organización te permite, por ejemplo, levantar influencers, por ejemplo. ¿Quiénes son los influencers de la organización? ¿Quiénes son las personas que generan más preferencia, por ejemplo, a través de indicadores matemáticos? O sea, te estoy hablando de cosas que se pueden medir, ¿te fijas? Como el grado medio, el grado de entrada, ¿cierto? Hay varias matemáticas, por ejemplo, el Eigenvector, que es una matemática que te permite ver influencia dentro de la red y que te permite analizar cómo ciertas personas van mostrando liderazgo natural en la red, ¿te fijas? Van mostrando liderazgo en esa red, ¿ya? Entonces, pensar las organizaciones desde un ámbito orgánico nos hace ya tener la necesidad de encontrar nuevos instrumentos para medir el comportamiento, lo que tú dices, los indicadores. Por ejemplo, hoy día los indicadores clásicos son las encuestas de clima, ¿cierto? Listas 21, que son encuestas que en realidad tienen una matemática, una estadística detrás, que es una matemática que centra en valores de tendencia central, los promedios. Y en los promedios desaparecen las personas se transforman en un indicador, ¿te fijas? Me encantó esa frase, en los promedios desaparecen las personas. Claro. Esa frase va a quedar registrada para el oro, doctor Juan Cristóbal Ruiz. Qué bueno. En los promedios desaparecen las personas, claro. Entonces no se puede ver, por ejemplo, cuando tú haces un promedio, borras todo lo que pasa en el comportamiento más individual. En cambio, con esta nueva matemática que nosotros estamos haciendo ahora una encuesta que se llama Open, que se llama Organization People Networks, ¿ya? Que tiene esta matemática no lineal, uno puede analizar el comportamiento de un grupito o de toda la organización o de un individuo, ¿te fijas? Entonces yo puedo ver, por ejemplo, cómo funciona un equipo o cuáles son los equipos naturales que se forman. Hay una métrica que se llama clustering, que me permite a mí clasificar, por ejemplo, redes de personas que naturalmente están más conectadas que otras, ¿te fijas? Entonces yo puedo ver las comunidades naturales que se van generando en una organización, ¿te fijas? Podríamos decir entonces, para chequear si estoy entendiendo bien, entonces quizás esta metáfora que a mí me parece sorprendente, porque por eso lo puse así en el título, es como ver la organización, Juan Cristóbal, como una célula, una célula organizacional compuesta por personas que se coordinan. Exactamente. Ya, y de ahí empiezan a emerger procesos, te fijas, empieza a emerger una identidad también, ¿ya? Porque uno puede tener una identidad declarada de la organización, pero la identidad real es la que surge la que emerge de esa red, te fijas. ¿Qué utilidad tiene cuando tú llevas este tipo de mediciones? ¿Cómo eso se baja a luego estrategias prácticas de desarrollo de liderazgo? ¿Cómo haces el link ahí? Es casi como concreto, o sea, tú ves, por ejemplo, esta persona es un cuello de botella en la red, entonces obviamente esta persona está sobrecargada, pues, entonces tú lo ves ahí, lo ves, es visual, es muy visual porque si yo te pudiera mostrar las redes que yo les presento a las organizaciones, tú ves ahí las personas, ves todo, y la matemática detrás, digamos, o sea, ¿cómo se llaman? Los indicadores matemáticos, ¿no es cierto? Pero es muy visual este aspecto, es muy de... Entonces tú puedes ver, por ejemplo, un equipo que está como disociado del resto, suponte, un equipo que está aislado, te fijas, que está isolado, como se le llama. Entonces, ¿qué pasa con ese equipo? ¿Por qué? O puede que su trabajo sea justamente estar fuera de la red, o tal vez no, ¿te fijas? Por ejemplo, en una empresa vimos que el área de contabilidad estaban lejos, estaban disociados del resto de la red. Y eso no era bueno. ¿Qué hacía en ese ejemplo concreto? ¿Qué hacía que esa área estuviera disociada? Que no tenía comunicación con el resto de las personas. O sea, la comunicación pasaba por un solo individuo, ¿te fijas? Y el resto trabajaban en el equipo. Entonces, había un cuello de botella. Entonces, obviamente ahí lo que había que hacer era integrar ese equipo. Entonces, tú ya ahí empiezas a tomar decisiones más desde mirar la empresa, porque te da una noción más visual de la red, ¿te fijas?
Sí. Eso no lo tienes de otra manera, ¿te fijas? No lo tienes en los promedios de las encuestas de clima ni de las encuestas de ningún tipo, digamos. ¿Sí? Eh, entonces, esto te permite una noción visual de la situación. Y lo otro que se puede hacer también es gestión del talento dentro de la organización. Por ejemplo, ver quiénes son las personas que están siendo influencers, que están siendo líderes naturales, digamos, en distintas situaciones, ¿te fijas? Y tú Sí. puedes ahí entrar a trabajar más en concreto con una persona en particular, por ejemplo, o una persona que está dando problemas, que por ejemplo toda la red está aquí y esta persona está por allá. Entonces, eh, esa persona de alguna manera está desintegrada. Y hoy día, o sea, esto es súper importante porque la empresa hoy en día va a ser una empresa de comunicación remota en este momento. O sea, estamos muchos trabajando, yo por ejemplo estoy trabajando desde la casa, en esta cuarentena, digamos, pero no pierdo la relación con los demás, con los colaboradores, ¿te fijas? Entonces, ahí esta como red social le da como un ámbito más concreto al tema de la organización, digamos, o sea, Y como... justo, sí, justo te quería preguntar eso, Juan Cristóbal, antes de Uh-huh, pasar a leer un par de comentarios más. Y es uh-huh, que hoy día en una realidad de trabajo remoto, trabajo virtual, a través de Zoom, con los equipos de trabajo, uh-huh. desde la perspectiva de la neurociencia, ¿qué cosa novedosa crees tú que se puede usar como estrategia para liderar mejor a la distancia? Mira, yo creo que lo fundamental es como establecer, el cerebro necesita un lugar, siempre el tema de como del lugar, un lugar desde el cual experienciar, ¿ya? Eso ya lo veíamos en la filosofía de Heidegger, por ejemplo, el tema pero desde la neurociencia eso se confirma de alguna manera, necesitamos un ámbito concreto, entonces de alguna manera lo que la neurociencia podría aportar en este sentido es como dar como un espacio concreto, digamos, o sea, no dejar tan en el aire la cuestión, ¿ya? Sino, Qué significa dar un espacio concreto? por ejemplo, tener una reunión fijada en un horario, ¿ya? Que eso no cambie, no varíe, porque Ah, también hay un llamado al encuentro, porque las personas para sentirnos parte, o sea, eso es una confirmación de la teoría de grupos, digamos. Para sentirnos parte de un grupo, ¿cierto? Tenemos que tener una interacción, ¿te fijas? Y un lugar también, ¿ya? Entonces, mucho de eso pasa por mantener como una continuidad de la comunicación. Yo creo que eso es esencial. Que no sea como una comunicación aleatoria o me llaman solo para apagar incendios o estoy aquí, pero porque en el fondo la persona empieza como a alienarse del equipo si no se da esa comunidad. Entonces, los medios virtuales nos permiten tener ese espacio, ¿ya? Pero ese espacio es necesario que sea constante, te fijas, que sea constante y que sea eh, rutinario incluso, porque el cerebro también, nuestro cerebro funciona a partir de esas rutinas de ir a un lugar. Ya como no estoy yendo a trabajar, entonces tengo que de alguna manera sentir que estoy trabajando y sentir que estoy en el equipo, digamos. Y eso, obviamente, las reuniones periódicas y como mantener ese contacto constante, por ejemplo, una vez al día, hacer una reunión en la mañana, a primera hora, o en la tarde, a última hora, no sé, y de alguna manera establecer esa configuración de lugar como lo más concreto. El cerebro necesita ese espacio, Me digamos. parece, me parece Mm, clave eso que tú estás mencionando, que ujú, yo lo entiendo también como una cierta regularidad en la comunicación, ya que claro. lo habitual también, yo lo percibo por lo menos, como que algo que me da seguridad. Sé Ajá. que esto está ahí todos los días con esta persona. A los niños, para los niños, por ejemplo, Ujú, eso es lo que necesitan, seguridad. ¿Y qué les da muchas justamente, veces seguridad? Es saber qué esperar frente a justamente. tal situación. Y eso creo que da un self-confidence, como seguridad personal, confianza, que me Justamente. parece que es esencial. Quería leerte Justamente. un par de comentarios.
acá interesantes que están surgiendo y para luego ir cerrando la conversación. Dice Nicolás Herrera, dice, en tu rol de consultor, ¿podrías comentar alguna estrategia de quiebre para que las gerencias entiendan que están mal? Ya que trabajar con alguien con interés es distinto que alguien que no quiere escuchar. Y es un gran porcentaje de las jefaturas de hoy. Y veo ese como el problema central. Sí, bueno, hay una manera de quebrar el esquema justamente introduciendo estas ideas disruptoras, digamos, un poco al cotidiano, pero claro, hay que introducirlas de una manera como muy... Ahí las habilidades comerciales yo creo que son las más importantes, cómo llevar este mensaje, digamos, innovador, ¿cierto? Cómo hacer que el I+D empiece a tomar cuerpo, en especial en el área de recursos humanos, donde todavía en Chile por lo menos tenemos un tema de, estamos en la paleología de los recursos humanos. O sea, Y me acuerdo que me contabas justo antes de irnos live, Juan Cristóbal, claro, el tema del trabajo que hiciste con el Estado, que ahí también hubo un desafío importante de llevar de alguna claro, forma estos conceptos claro. al sector público, que fue desafiante eso. Claro, con INAPI, nosotros ahí fueron golpes contra la pared porque el sector público, como sabemos, es un sector muy tradicional, tiene Claro. liderazgos muy basados como en la tarea, ¿cierto? Y no ven este liderazgo más estratégico, ¿no es cierto? Más centrado en las personas, ¿cierto? Y más centrado en los objetivos también. Que permite. Entonces, en esa experiencia, yo lo que hice fueron muchas reuniones de brainstorming, así como proponerles, así, hagámoslo con ustedes, porque si ellos se sentían muy intimidados frente a alguien que les viniera a decir, mira, ahora las cosas se hacen así. O sea, yo no era yo no jugué el rol de experto, sino que jugué el rol de facilitador. Y eso, respondiendo un poco también al comentario anterior, esas reuniones de brainstorming donde ellos mismos diseñaron su proceso de teletrabajo, porque esa fue la primera investigación en Chile de teletrabajo en el sector público. Ya fue en 2017 cuando se autorizó el teletrabajo en el sector público que me pidieron hacer ese piloto y después fue un estudio de 3 años. Y para hacerlo, yo agarré a los líderes y los subí a la sala del último piso, ¿cierto? Que es una sala muy bonita que tiene INAPI ahí, y les dije, ya, vamos a ponernos de cabeza a trabajar en esto. Ya. Claro. Y hice muchas dinámicas de rompehielo, digamos, muchas dinámicas de corporización, ¿cierto? Primero los hacía bailar, los hacía saltar, los hacía hacer todo, y después nos sentábamos en el suelo con papelógrafos, ¿cierto? Y con distintas dinámicas de brainstorming, claro, para hacer la propuesta, ¿te fijas? Sí. Porque si yo venía desde afuera, ¿cierto? Como el consultor experto, obviamente iba a recibir todo ese rechazo. Entonces, es como decir, bueno, ¿cómo los puedo ayudar para que hagan un buen proceso? Yo no les vengo a decir cómo se hace, sino que hagámoslo con ustedes. Yo creo que eso es esencial para romper esa mentalidad dura, ¿ya? Yo creo que eso Juan Cristóbal, me encanta lo que estás diciendo, tan importante, y contesta quizás en resumen la pregunta de Nicolás, que cómo se rompe eso. Yo creo que esto que dijiste ahora me encanta y quiero destacarlo, que es también con qué actitud yo llego como consultor o incluso como un consultor interno. ¿Con qué actitud llego yo? Porque si yo llego desde la arrogancia, decir, mira, yo sé esto y esta es la solución, inmediatamente hay un cierre. Sí, obvio. Entonces yo creo que las dinámicas que tú estás hablando de hagámoslo juntos, co-creemos este espacio de aprendizaje, me parece genial. Juan Cristóbal, para ir cerrando esta conversación, sé que podríamos hablar mucho tiempo, pero también quiero respetar tu tiempo y ser consistente con eso. Quería ir cerrando esta conversación. Yo quería contarte que estoy terminando de escribir mi primer libro. Y este libro se llama Cree del Cuento. Y es un libro donde yo propongo una metodología de 3 pasos
para gestionar el miedo al fracaso, el miedo al qué dirán, el miedo a qué pasa si no lo hago bien, y poder ayudar a las personas con un método simple y práctico de cómo actuar con el miedo y progresar y desarrollar proyectos. Y te quería preguntar, en tu vida personal, profesional, ¿qué crees que a ti te ha servido para creerte el cuento de forma sana y desarrollar esa como confianza personal? Mira, yo creo que la convicción en lo que voy a hacer. Yo creo que eso es lo clave. El miedo está ahí, obviamente, siempre está ahí el miedo a la entrevista, el miedo a ofrecer algo, pero yo creo que es la férrea convicción de que lo que yo estoy diciendo es una solución al problema. O sea, la convicción en lo que yo hago, digamos, más que ese es como el antídoto para el miedo al fracaso, la frustración, y también para manejar la frustración, porque hay muchos no antes de un sí, digamos. O sea, Sí. entonces hay que saber lidiar con esos no, muchas puertas cerradas así antes de que se abra una, digamos, ¿ya? Genial. Y que te escuchen, sobre todo cuando uno anda predicando algo nuevo, hay una resistencia natural de las personas al cambio, ¿te fijas? Entonces, ahí es donde el miedo, yo creo que es la férrea convicción de que lo que yo propongo es una solución que yo sé que funciona, ¿te fijas? Yo sé que funciona. Eso es como a eso me aferro, y ahí el miedo el miedo pasa a un segundo plano. Está, porque obviamente está, hay un nerviosismo, hay una ansiedad, ¿cierto? Pero se logra matizar con esa férrea convicción. Gracias por compartir eso. Solamente un par de comentarios acá de gente que se está despidiendo y agradeciendo. Mónica Seguel dice, excelente charla, Juan Cristóbal, qué visión. Nicolás Herrera dice, muchas gracias, Juan Cristóbal. Ligia Cárdenas dice, Gabriel, Juan Cristóbal, gracias por la generosidad. Estoy convencida que el conocimiento que se comparte se transforma en sabiduría colectiva, dice Ligia. Juan Cristóbal, quería ir cerrando esta conversación, agradecerte nuevamente por tu tiempo, por tu generosidad y también de haber de alguna forma condensado todo lo que está en tu cabeza, que es impresionante. Y toda esta sabiduría, poder condensarla en tan poco tiempo, te quería agradecer por eso. Y Gracias, también preguntarte también si la gente quiere conectar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Sí, si quieren conectar conmigo, la página es neurolider.cl, ya, la página de mi consultora de I+D en desarrollo organizacional y liderazgo desde la neurociencia, ya. Ahí hay un formulario de contacto que nosotros, digamos, ahí podemos recibir las consultas si necesitan alguna colaboración o quieren participar de alguna de nuestras investigaciones. Ahora estamos ya estamos como en las últimas etapas de la investigación de esta encuesta que te señalé, el Open, y estamos iniciando otra también que es un test de neuroliderazgo, que ahí también se llama NeuroL, Neurolider, ¿ya? El test. Así que esperamos, o sea, es una contribución, yo creo, de instrumentos para la nueva generación de organizaciones y de líderes, ¿ya? Entonces, la forma de llegar a conectar contigo es el sitio web. Neurolider.cl. Neurolider.cl. Juan Cristóbal, te quería agradecer por tu tiempo y tu generosidad. Nos vemos, Gabriel. Un gusto de haber tomado este café contigo y sazonar el liderazgo de las personas que ven tu canal. Así que muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Nos vemos, Gabriel. Un gusto. Chao, chao. Yo me quedo solamente un minuto más agradeciéndoles por la atención que han tenido durante esta conversación que tuve con el doctor Juan Cristóbal Ruiz, hablando de la sorprendente metáfora de la empresa moderna, neuroliderazgo, técnicas específicas y prácticas que puedes poner en acción a partir de hoy. Quería invitarlos a seguir conectados vía LinkedIn. Si quieres saber más también acerca de lo que yo estoy haciendo, de mis programas, siempre me puedes escribir vía LinkedIn un mensaje por interno, y también los invito a registrarse o suscribirse, no sé cómo se dice, a mi canal de YouTube si quieres seguir recibiendo
charlas, entrevistas que son parte de este podcast que ya lleva más de 50 episodios. Todo el material está ahí gratuito y disponible para ti. Te deseo mucho éxito y que sigamos juntos aprendiendo y también disfrutando de la vida. Hasta pronto. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.